Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el misericordioso compasivo, que la paz y las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, assalamu alaikum wa rahmatullah. La paz y las bendiciones sean con todos ustedes y muy buenas tardes. Bienvenidos a Miqat, su programa que trata la peregrinación musulmana, ya que estamos en temporada del Hajj estos días. Queremos acompañarles ahora, sobre todo ahora un viernes, a estas horas aquí en Madrid es una hora un poco rara, porque en poco tiempo va a ser la khutbah del Jumu'ah, pero inshallah ta'ala aquí nosotros en el trabajo somos suficientes como para hacer una aquí. Así que queremos vivir con ustedes estos momentos y trasladarles la espiritualidad y también las curiosidades que rodean este gran pilar del Islam. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del contexto histórico en el que llegó la peregrinación, en la que peregrinó el profeta, la paz sea con él. Luego también hizo un sermón el día 9 del Dhul Hijjah, el profeta, un sermón histórico, un sermón que es referencia para todos los musulmanes de todos los rincones del mundo. Y vamos a hablar un poco de ese sermón, de las cosas que ha destacado el profeta y que ha ordenado a los musulmanes cumplir. Y vamos a analizarlos y si hoy día hacemos caso a este gran maestro y guía de la comunidad musulmana, para terminar luego volviéndonos un poco unos siglos atrás para hablar de otro aventurero almeriense, en este caso, otro aventurero andalusí, que se fue desde el puerto de Almería hasta la Meca y además es mudéjar, así que hablaremos de su vida, de su contexto histórico y también contando con su participación que pueden realizar a través del teléfono, llamándonos para hablar del Hajj, de su experiencia, o la experiencia de la gente que les rodea o de gente que han conocido y sobre todo el cambio que han visto después de realizar este gran pilar del Islam. El número es 911 73 02 51, 911 73 02 51. Y además vamos a tener hemos preguntado a la gente en la calle qué sabe del Hajj y la respuesta para mí personalmente ha sido gratamente positiva. Antes les presento a mis contertulianos de hoy, a mis compañeros. Ali Kartayud, salam alaikum, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, aquí hoy en estas fechas, un día viernes, se convierte en especialmente reseñable, ¿no? Muy bien. Yo te pregunto porque te he visto hace un rato, pero bueno, para la gente que no ha visto el magazine, te pregunto ahora en Miqat. Tenemos también con nosotros a Abdul Wahab Alay. Salam alaikum, Abdul Wahab. Bienvenido. Gracias. Lo hemos tenido desde ayer y también con nosotros a nuestra compañera y periodista Naim Al-Aqil. Salam alaikum, Naim. Salam alaikum. Bienvenida. Sí, gracias. No, nos va a hablar luego, inshallah, cuando toque el bloque de experiencias, hablaremos de la experiencia de la hermana que ha hecho la peregrinación, aunque en este caso la peregrinación menor. Así que la primera pregunta que nos hacemos, la gran peregrinación, la única que hizo el profeta, la paz sea con él, fue en el año 9. ¿En qué contexto? Es decir, ¿fue la culminación en realidad en la vida del profeta y de la comunidad musulmana en la época del profeta? No fue únicamente la culminación de un pilar del Islam, sino de la religión en sí, porque coincidió la culminación del quinto pilar, coincidió con la culminación de las enseñanzas de toda la religión y ahí fue revelado el versículo coránico que dice hoy he completado mi gracia sobre vosotros y os he cumplido con mi favor hacia vosotros y os he hecho del Islam la religión complacida por mí. ¿En qué contexto? ¿Cómo llegan los musulmanes a ese momento? Ali. Bueno, es indudable que llegan yo lo que más destacaría es en qué momento llega el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es cuando ve cerca el final de su misión, que coincide además, como no podía ser de otro modo, con el final de su vida en sí misma, decide pues hacer la peregrinación. Esto nos marca de alguna forma la importancia que tiene el Hajj. Muy desgraciadamente ahora, y si vas a cualquier reunión de musulmanes y preguntas quién ha hecho el Hajj, te sorprendería la poca cantidad del común de los musulmanes que ha hecho el Hajj, cuando algunos ya son de edad pues un poco avanzada, de media edad, tirando a un poco mayores, ¿no? Realmente tenía el mismo mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam, se vio con derecho a no peregrinar. Cuando vio que se acercaba el fin de su misión, de su vida, decidió hacerlo y de la forma que fuese, porque algo curioso es que él lo hizo, refrescame la memoria, por la modalidad tirán, ¿no? Cuando la recomendable es la tamattu, según sus mismas palabras. Esto nos indica que no le fue
ningún obstáculo el no reunir las condiciones para hacer la peregrinación en el modo que consideraba mejor, sino que decidió hacerla en cualquier circunstancia, lo cual nos marca desde luego la importancia de la peregrinación. Esto es lo que yo más destacaría del momento histórico, lo que nos aporta la hikma, que nos aporta el momento histórico y vital en el que se produjo la peregrinación del adiós, ¿no? Aquí hay que reseñar y señalar de que el profeta no hizo la peregrinación antes sencillamente porque no estaba permitido para los musulmanes peregrinar, porque la Meca, los paganos decían, los musulmanes no, hasta que hubo ese acuerdo de Hudaybiyah en el año 6, luego el año siguiente que se podía hacer, entonces hasta el año 9 que va personalmente el profeta a hacer la peregrinación. Por tanto, es una culminación de libertad. Es una culminación de libertad y luego también, porque con el momento que se hizo realmente de seguridad que se podía hacer. Antes sabemos que en Medina estaba rodeada por pueblos que estaban en contra de los musulmanes y que era imposible. No fue una elección de los musulmanes no hacerla. En cuanto lo intentaron antes de Sulh al-Hudaybiyah, realmente se llegó a ese pacto, a esos 10 años de tregua que realmente fue Fathan Mubina, fue una apertura para los musulmanes que fue, vale, no culmino el quinto pilar que ya era obligatorio y ya era un pilar, pero a cambio de ceder en otras cosas, a cambio de conseguir otras cosas, de conseguir ese avance del Islam y ese avance de los musulmanes y realmente esa paz que necesitaba el Islam para expandirse, porque cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hizo la peregrinación lo hizo acompañado de un gran número de personas provenientes de las distintas partes en aquel momento la comunidad islámica y eso era impensable unos pocos años antes. Entonces esperó hasta ese momento y también lo que decías, Hussein, antes, que esperó esa culminación de las enseñanzas islámicas porque realmente en el Hajj en estos días es como se lleva al máximo todas las enseñanzas del Islam, que si te falla algo tanto las enseñanzas de puramente rituales como lo que hablábamos antes de los modales y eso para realmente llevar el Hajj como es debido y como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomendó y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado, hay que tener esa culminación y como entender esa amplitud del Islam para poder realmente aplicarlo en esos días. Como din y como modo de vida personal y también comunitario. Es muy importante. Además, yo creo que era el momento, además de libertad, de posibilidad también, porque era también una oportunidad para el profeta y para los compañeros del profeta en ese momento para poder juntarse, reunirse con otros musulmanes de otras partes del mundo. Y además ese mensaje fue capturado a la primera instancia, nada más que el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó el ayah que ya terminó la revelación. Entonces ellos ya, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam entendieron este mensaje de que ya la responsabilidad está en sus manos y de transmitir el mensaje ya les corresponde a ellos. Esto además lo vamos a detallar en el sermón, en la segunda parte del programa, porque en ese vamos a hablar del mensaje de esa jutba y además ha sido para dirigir ese discurso a todos los musulmanes. Algunos dicen que han peregrinado en ese momento unas 100.000 personas, es decir, que prácticamente todos los musulmanes que existían en ese momento fueron y ahí el profeta dirigió un discurso y luego había delegaciones de la gente que escuchó el mensaje para divulgarlo por todos. No había altavoces, evidentemente, no había megáfonos. Entonces fueron enseñando. Y hay una cosa muy interesante que es cuando dice فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ, es decir, el que está presente, que se lo comunique a quien está ausente. Quien está ausente no solo los coetáneos, sino los que vienen después. Naima nos dijo una cosa muy importante, que es la gran conquista que supuso el ceder. Es decir, nos vamos a hacer la umra, al igual que hacen todos los árabes, y resulta que todo el mundo era bienvenido a la Meca, excepto los árabes de Medina, que eran musulmanes. Entonces, ustedes no van a entrar. A cambio, cedieron los musulmanes en ese derecho y no entraron en conflicto, prefirieron no entrar en conflicto a cambio de esa libertad. ¿Crees que esta flexibilidad y esta moderación a la hora de practicar el Islam hoy en día está en la vida de los musulmanes? Si me permites una puntualización, es que realmente uno está en condiciones de ceder y que la cesión sea un éxito cuando uno está fuerte en lo suyo. En la actualidad los musulmanes estamos débiles nosotros mismos en lo nuestro, con lo cual ceder o no ceder es intrascendente. O sea, es decir, lo que sucede es que esa comunidad que cedió en Hudaybiyah era una comunidad que tenía muy claro lo que quería, una comunidad cohesionada, una comunidad firme, una comunidad seria. Realmente ceder es simplemente posponer un poco tus objetivos. Realmente si vemos la historia de Sulh al-Hudaybiyah, hubo problemas, no fue fácil, no había esa unión entre la comunidad. Había algunos que para ellos era
Un ceder, ultraje, realmente era como perder, como tenemos la razón y vamos a ceder. Resistió. El ejemplo de la fuerza de la comunidad es que resistió esta fitna. Tenemos que a pesar saber de que fue un momento, algunos sahaba muy importantes. Claro, pero pues, fue un momento en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si no se hubiera llevado, que ahí se hubiera acabado, dirigiéndose a Allah subhanahu wa ta'ala, dijo, si no me siguen en esto, no vas a ser adorado. Que el momento era muy complicado y que realmente no fue tan fácil y era el profeta el que decía vamos a ceder y no cedieron desde el primer momento. Es decir, que fue una lucha y fue algo difícil, pero teniendo los objetivos. Yo más que fortaleza en ese momento veo la claridad de objetivos, el que no quiero un éxito ahora, sino que quiero realmente luchar por esos objetivos y conseguir ese avance del Islam, que era lo que estaba en juego. Y aquí eso me refiero, a la claridad en la intención, ¿no? Que quizás es lo que nos falta ahora muchas hemos visto veces. cuando viene la delegación de Quraysh y negocian con el profeta y dicen, tú no vas a entrar. Y a la hora de escribir, le dice Muhammad Rasulullah, dice, no digas Rasulullah, no digas que es el mensajero y tal. Y había compañeros que dicen, ¿cómo vamos a permitir a estos paganos pararnos a nosotros de visitar la casa de Dios? No obstante, aquí intervino una mujer. La que solucionó todo esto fue Salama, ni más ni menos, que le dijo al profeta, córtate el pelo, haz como si ya hubieras cumplido con el Hajj y sal y la gente seguirá tu ejemplo. Y así se zanjó el tema. Es muy importante porque hoy vamos a resaltar ese papel de la mujer. Pues el papel de la mujer siempre ha sido un papel pionero en todas las... De hecho, si retomamos la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues las mujeres tuvieron un gran papel, incluso Ummahat al-Mu'minin, las mujeres del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues tuvieron un gran papel. La mayoría de los hadices son de Aisha, sí. Y la que organizó el viaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr, es Asma, también es hija de Abu Bakr, por lo cual este papel de las mujeres en la historia del Islam es indiscutible. Tampoco olvidemos la primera persona en creer en el Islam fue una mujer, fue Khadija. Que protegió al profeta, Khadija. Y luego, retomando también el punto, el Rasul sallallahu alaihi wasallam, este papel, característica de ceder, de negociar, de intentar buscar soluciones, era una característica permanente. Era de hecho, hasta en los momentos de mayor fuerza, digamos, de poder, pues ha cedido, ha perdonado a gente. Entonces era un comportamiento del profeta. El comportamiento del líder. Les recuerdo el número de teléfono porque pueden participar, se lo reitero e insisto. El número es 911 7302 51. Bueno, esto es el contexto histórico en el que vino, porque el profeta fue perseguido en la Meca, tuvo que emigrar, se le persiguió incluso hasta la Medina, pero en ese año 6 fue una gran apertura, se llegó luego lo que permitió luego que mucha gente entrara en el Islam y que los musulmanes pudiesen hacer la peregrinación. Así que vino en ese contexto y justamente en ese año el profeta da un sermón impresionante que vamos a ver después, inshallah, en unos 10 minutos. Ahora vamos a ver, hemos preguntado a la gente en la calle, primero hemos preguntado a los peregrinos que iban de Barajas hasta el aeropuerto de Jeddah sobre el Hajj. Esto es lo que nos han dicho. El Hajj es un pilar del Islam que espero que todos los musulmanes puedan cumplir con ese pilar, y les deseo pues eso, un feliz viaje, que Dios lo acepte y que, pues nada, esas caras están muy contentos todos. Sí, este es el quinto pilar del Islam. La gente se van para quitar los pecados que tienen. Es obligatorio por la gente que llevan dinero y llevan salud. Este año, como hay una reforma en el Hajj, le han quitado 20% en general. Tienes que estar es como acaba de nacer. No tienes que hablar de nadie, tienes que perdonar y te perdonan. Porque el Hajj no es fácil para ir a Meca. Eso tiene que ser con un corazón muy limpio. Hay que ir con el alma limpia y volver con ella más limpia aún. Es uno de los 5 pilares del Islam. Se puede ir a la Meca, sí se puede, tampoco hay que ir forzosamente. Es algo que todo musulmán desea estar ahí, porque las tierras sagradas que reúnen a todo el mundo, y todo el mundo en la Meca es igual, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Para viajar, para hacer el viaje al Hajj es un deseo que lo está deseando cada uno, y para mí es un deseo muy importante, a ver si lo puedo lograr algún día, algún año, inshallah. Bueno, ¿os sorprenden las declaraciones?
No sorprenden, pero realmente sí que dejan latentes unos tópicos que rodean al Hajj, sobre todo dentro de la propia comunidad musulmana. A mí primero la declaración de una de las hermanas que decía, para ir al Hajj no es fácil, sino que tienes que estar limpio, no tienes que cometer pecados, y es lo que domina sobre todo en la comunidad árabe islámica, que no voy a hacer el Hajj hasta que ya no cometa ningún tipo de pecado, cuando realmente no es así, realmente no deberías cometer pecados a lo largo de toda tu vida y todos los días, pero no esperar. Por eso la tónica, sobre todo antes, ahora ya menos, de que los que hacen el Hajj son las personas mayores, que son ya los que no van a pecar más. Y ese es... hay una mentalidad, sí que hay una mentalidad muy establecida de yo voy a disfrutar, y cuando ya no puedo disfrutar, ya sí, eso ya vemos si hago el Hajj. Cuando ya tenga nietos, tenga tal, es desde pues ya... luego algo pues, que no se corresponde con la misma observación, porque vemos dos mujeres que son jóvenes, pues es que es algo que realmente, además, en la cultura, sobre todo la cultura del norte de África, pues hasta que lo tengas 80 años, 70, 60, así es cuando vas a la peregrinación. En este caso, pues vemos chicas jóvenes, pues eso... Sí, de hecho os voy a contar una anécdota. Cuando volví de mi primer Hajj, un hermano que pedía en la mezquita me vio, sabía que acababa de volver del Hajj y me dio la mano y me dijo, Hajj Ali. Y entonces una persona que estaba conmigo dijo, cuando digo Hajj Ali no me imagino que habla de ti, me imagino un señor muy viejo con una chilaba sentado aquí en el pueblo, en su casa. Ese es un tema cultural. No sorprende, evidentemente, son musulmanes, sobre todo se iban a la peregrinación, por tanto sabían de qué iba. Y sobre todo yo resaltaría la cara de alegría, de felicidad, de emoción con la que iban. Pero lo que a mí personalmente me sorprendió es lo que van a ver a continuación. ¿Le suena la palabra Hajj? No. Pues no. No, para nada. Creo que sí, que es la peregrinación a la Meca que hacen todos los años los musulmanes. Cuando escucha el nombre de la Meca, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Es la religión de los musulmanes. La Meca, pues los musulmanes, la peregrinación, todo eso. Pues el centro de espiritualidad de los musulmanes, igual que Roma es para nosotros. Y entonces yo creo que es un sitio que los que son creyentes como musulmanes, pues para ellos es un sitio de referencia y que tienen obligación, según Mahoma, que tienen que ir una vez en la vida a la Meca. En la Meca lo que hacen es dar vueltas alrededor de su monumento sagrado, que es la Kaaba, que es una piedra que tienen ellos allí. Y bueno, pues con tan fausto motivo, pues mueren no sé cuántos, porque se pisan unos a otros y de todo, o sea que es complicado eso de la Meca, vamos. Pues siempre un musulmán, un árabe, siempre se te viene a la cabeza y la figura de Mahoma, ¿no? Que es realmente el precursor de todo esto. Bueno, la Meca es un sitio de peregrinación que por lo visto Mahoma decía que tenía que haber una vez en la vida, ¿no? Y es una cosa que es en fin, otra religión distinta de la que yo realmente profeso, pero que yo la respeto, aunque no lo comparto. Bueno, ¿qué opináis de estas opiniones de...? A mí personalmente me sorprende porque es que realmente la gente sabe lo que es la Meca y qué hacen los musulmanes ahí. Hay gente que está muy fuerte, especialmente el que dijo, bueno, que dan allí vueltas en torno a una piedra. Hay mucha creencia de que la piedra es el centro, cuando la piedra no es más que una cosa que está ahí, que puede tener su interés por curiosidad, pero no tiene un interés místico religioso. Sí que tenía razón en una cosa, que los musulmanes tenemos una desagradable tendencia a pisarnos unos a otros, y no solo en el Hajj. Yo quería resaltar el tema de que, por ejemplo, casi todos, a lo mejor la palabra al Hajj les sorprende, puesto que es en árabe, pero cuando se le comenta a Meca, pues todos saben de qué se trata, más o menos información general se tienen. Esto no viene de vacío, viene por las relaciones entre vecinos, por ejemplo. Y esto es el papel que tenemos la comunidad musulmana aquí en España, pues de enseñar, de hacer ver a la gente. Es que hay muchos musulmanes, lo que
en su trato diario con sus vecinos, pues les cuentan cosas, les enseñan cosas y esto... Los que les dan a conocer sus propias prácticas, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿No te sorprenden las No, la verdad es que no, pero lo que sí me sorprende es que a lo mejor, lo que decía Abdul Wahab, sí, nuestro papel es enseñarles el Islam, pero a lo mejor el fallo de los musulmanes es centrarnos en cosas... El Hajj es importante, pero pasa una vez en la vida, es algo lejano, y en cambio a lo mejor sobre cosas más próximas, cosas del día al día sobre el Islam, no encontrarías estas respuestas. Entonces es algo que invita a reflexionar, es decir, igual que sabe lo que es el Hajj, que es una vez al año y a lo mejor no conocen a nadie que lo ha hecho, pero sí que les hablan de ello, deberíamos también transmitir lo que es el Islam, cosas que vivimos en el día a día y que a lo mejor les tienen que llegar antes que saber lo que es el Hajj y Meca, que es importante, pero tampoco afecta a nuestra vida diaria. Y también puede ser por la justa información que se transmite desde los medios de comunicación. Justo el día del Eid o el día de Arafat, que se proyectan los medios de comunicación aquí en España, en otras partes del mundo, se habla en contexto general, tampoco se meten los detalles. Sí me ha llamado la atención la figura recurrente de Mahoma. Es Mahoma quien lo manda, es Mahoma que dijo, cuando realmente es nuestra función, como decía Naima y Abdul Wahab, explicar que nuestra religión no se basa en la persona de Muhammad, sino en Allah. O sea, que el ser fundamental en torno al que gira el Islam no es ni la piedra ni Muhammad, sino que es Allah, ¿no? Veo que la gente asocia mucho el Islam a Mahoma, tal, ¿no? De ahí Cuando que realmente es mucho más importante la figura de Dios y deberíamos de transmitir eso, la relación con Dios, no tanto la figura historicista de un señor en Arabia que creó una religión. Bueno, eso es lo que llega aquí a través de las obras orientalistas y arabistas, que es centrarse en la figura de Mahoma, y de ahí que muchos en muchas partes puedes leer perfectamente, en vez de musulmanes te encuentras con mahometanos. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Mohamed Said Alil. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Bueno, estáis ahí en la ciudad aeropuerto, en Jeddah. ¿Qué tal el ambiente por ahí? Pues realmente un ambiente un poco ajeno a nivel de aglomeración y a nivel de digamos, afluencia de tráfico y de cantidad de gente que está en la ciudad, tampoco, pero el ambiente espiritual pues realmente no se percibe tanto, salvo en las dos ciudades principales como puede ser Meca y Medina. ¿Cuál es la distancia entre Jeddah y Meca? Aproximadamente unos 70 kilómetros, unos 70 kilómetros, una hora más o menos con un tráfico medio, y pueden pues ahora con el tema del control de entrada, control de registro de los peregrinos, que se puede recorrer prácticamente 3 horas más o menos. 70 kilómetros en 3 horas, wow. Otra de las preguntas, sé que habéis trabajado y habéis recabado datos e información. ¿Cuáles son los últimos datos que hay acerca de los peregrinos que han llegado a la Meca? Evidentemente entendemos que han llegado desde fuera, desde el extranjero. Sí, el día 10, bueno, el día de madrugada, a las 3 de madrugada, era el cierre ya oficial de la recepción de los peregrinos en el aeropuerto internacional, en el aeropuerto de los peregrinos específico que se habilita en Jeddah. Y ahora empieza el turno para los peregrinos de los países del Golfo y los nacionales, digamos, que este año han sufrido una bajada de 50% de permisos por el tema de las obras, y un 20% como ya os hemos adelantado a nivel de los peregrinos internacionales. Hoy en día empiezan a llegar oficialmente los peregrinos nacionales y internos y de los países colindantes a Arabia Saudí, y hoy, al ser un día festivo, porque es fin de semana, jueves y viernes aquí en Arabia Saudí, pues se nota muchísimo la afluencia de las personas y de los peregrinos en la mezquita al-Haram, aparte de rezar la oración del viernes y asistir al sermón del viernes. Pues como podéis entender, la gente está llevando a cabo su umra, sobre todo los peregrinos que han pasado. Su programa consistía en pasar primero por Medina y luego pasar a Meca. Llegaban ayer, el día 5 de Dhul Hijjah normalmente es el día cuando ya empiezan a salir desde Medina y llegan a Jeddah, y con las gestiones y tal, pues empiezan a hacer la umra hoy mismo, y esto es lo que ha pasado incluso con los peregrinos venidos de España también. Por cierto, cuando mañana os vais a la Meca a hacer la peregrinación menor, ¿después volvís a Jeddah o permanecéis ya ahí y luego reanudáis la peregrinación mayor el domingo? No,
No, volvimos a Jeddah. Los medios acreditados siempre, el centro de prensa, digamos, y el centro o el lugar donde parten las expediciones de los medios es Jeddah. Estamos todos instalados aquí. Vamos a ir, inshallah, mañana al Miqat primero, salir al Juhfa, lo vamos a hacer a 180 kilómetros de Meca, hacer el Ihram, entrar en el estado de consagración y empezar con los rituales. Y luego volvemos a Jeddah y partimos con la expedición de los medios en autobuses para llevar a cabo la Umrah. Estamos todo el día ahí y luego volvemos a Jeddah para posteriormente partir directamente a Arafat. Los peregrinos van a ir a Mina el día 8, pero nosotros nos adelantamos directamente a Arafat para estar ahí un día antes y preparar todo el dispositivo para poder grabar ese día tan importante. Pues un fuerte abrazo desde aquí, mío y de todos los compañeros, y mucho ánimo ahí, y más paciencia y coraje. Muchísimas gracias. Ya os mandaremos, inshallah, lo que vamos a grabar aquí y esperemos, inshallah, transmitir esa vivencia y la importancia de esos días, inshallah, para los musulmanes y para todo el mundo. Inshallah. Con nosotros estaba Mohamed Said Aliles desde Jeddah. Muchísimas gracias a él y a todo el equipo que están ahí, Hermín y Esma con él. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y luego les vamos a explicar lo que están viendo justamente ahora en sus pantallas. Esa Kaaba, qué significa y dónde está esa piedra. Lo vamos a explicar a raíz de algunas de las declaraciones de algunos ciudadanos madrileños sobre lo que significa la Meca para los musulmanes. Hasta ahora. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Bueno, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de su programa Miqat de estos días para transmitirles y hacerles llegar la vivencia de la peregrinación que están viviendo cientos de miles, si no millones, de musulmanes estos días en la Kaaba, en la Meca, para visitar la casa de Dios, siguiendo la tradición profética de Abraham, la paz sea con él. Bueno, vamos a hablar un poco ahora, sobre todo, más allá del origen de esta peregrinación, de ese discurso dirigido por el profeta, la paz sea con él, el día 9 de Dhul Hijjah, que es el día de Arafa, que digamos que el aniversario sería el próximo lunes. El próximo lunes hablaremos de Arafa, pero hoy preferiblemente vamos a hablar de parte de ese contenido, de ese mensaje. Si la gente supiera de este discurso y lo tradujera, realmente se quedaría muy sorprendida, no por su desconocimiento de esta profundidad del discurso profético, sino de que los musulmanes actualmente a lo mejor dejamos mucho que desear en relación con el respeto a ese mensaje. El profeta, entre otras cosas, insistió en el primer mensaje, terminó, y cuando en los discursos lo más importante se deja a la cola, es decir, al final, para que la gente se quede con lo del final, insistió en el salat y ni más ni menos que en el respeto a las mujeres y dijo: ciertamente los hombres y las mujeres son hermanos e iguales. Viendo un poco el panorama actual, sobre todo el Hajj, ahora que estamos celebrando los días del Hajj, ahí se ve también esa gran igualdad entre todo el mundo, hombres y mujeres inclusive, pero también igualdad de clase, igualdad donde todo el mundo reza junto a todo el mundo, y en plena igualdad solo hay alguien superior, que es Dios Altísimo. ¿Cómo veis, a raíz de esta enseñanza, de este valor islámico, de este valor de fe musulmana, este valor humano, cómo lo veis si lo empezamos a comparar un poco con nuestra actualidad, sobre todo con la comunidad musulmana propiamente dicho, con el mundo islámico, pero también ampliando un poco los horizontes, comparándolo con la situación de la mujer en el mundo actualmente? De hecho, el mensaje del profeta, la khutbah de despedida, no ha dejado dudas, no ha dejado un mensaje claro. El lema fundamental era igualdad entre musulmanes y no musulmanes, y luego entre los mismos musulmanes mismos, y luego entre hombres y mujeres. Igualdades en deberes, en derechos, y luego en las obras Y el origen, de hecho, si vamos al origen del Hajj, de la peregrinación, fue un ritual, fue unos gestos de una familia, de una mujer y un hombre. Y esa preocupación de esa mujer cambiándose, yendo de la colina de Safa a Marwa, y preocupada por su hijo, esa ternura, pues eso, por lo pequeño que es, lo sencillo que es, pues
ha quedado como ritual que va a ser eterno hasta el día del juicio. Entonces, el Hajj en sí mismo pues nos enseña eso, lo que es la familia, lo que es la importancia de la familia, la importancia de esa igualdad entre la mujer y el hombre, Sayyidina Abraham y Ummuna Hajar alayhi salam. Y el mensaje, muchas veces reprochan al Islam o a los musulmanes el machismo, no la igualdad, pero si realmente si vamos a los discursos del profeta y si vamos al Corán, los versículos coránicos, pues no dejan margen de esa. Otra cosa son los comportamientos de los musulmanes que tienen que ver con ciertas tradiciones o así, pero en general la jutba de despedida es una encontramos, además de la jutba de despedida, encontramos que el Corán, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a las mujeres, otro capítulo a María, a la Virgen María, pero no encontramos un capítulo dedicado a los hombres, ni un capítulo no, sino esto es muy importante, sobre todo ahora que tenemos con nosotros la suerte de tener a Naima con nosotros. Sí, el discurso realmente es lo que decías, es la culminación de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo que dice en él es la culminación de sus enseñanzas. Entonces para mí, la referencia a las mujeres es la referencia a cómo se trató y cuál era el papel de las mujeres durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era cuando se aplicaba el verdadero Islam al que aspiramos a seguir. Es decir, más tarde pues era el seguir las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y durante la época del profeta Muhammad, antes hablábamos de Salama, que iban a la guerra, y fue gracias a ella que los musulmanes, es decir, era una amenaza tan fuerte que le dijo el profeta que si los musulmanes no hacen lo que yo digo, Allah no será adorado más, y fue gracias al consejo de Salama. Tenemos el Islam en que muchos de los hadith fueron transmitidos por Aisha radiyallahu anha. El otro día escuché una conferencia, no lo tengo muy contrastado, que no hay ningún hadith débil que sea transmitido por una mujer. Que todos los hadith. Entonces hay que comprobarlo, pero realmente es un dato sobre las mujeres. Y luego en el Corán, a mí me sorprende la sura de las mujeres, la sura de Maryam, pero luego Allah subhanahu wa ta'ala, cuando quiere dar un ejemplo a todos los musulmanes, utiliza el ejemplo de dos mujeres, de Maryam, la madre de Isa, de Jesús alayhi salam, y de Asia, la mujer de Faraón. Es decir, y dice, mathalun lil mu'minin, un ejemplo para los musulmanes, hombres y mujeres, no solo para las mujeres. Es decir, tenemos la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos el Corán, y eso es el Islam. Luego las tradiciones, la aplicación, las tergiversaciones, eso pasa tanto en el mundo árabe islámico como en el mundo occidental, y es lo que ha llevado, por supuesto, ya nos gustaría que la mujer tuviera los derechos y el papel que tenía en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o en las épocas posteriores. Es que a mí también, la vez en que Umar ibn al-Khattab, el sucesor del profeta, estaba dando un discurso y se equivocó realmente, y una mujer se levantó y dijo, no, esto en la época del profeta no era así, y dijo, se ha equivocado Umar, y ha aceptado la mujer que me acaba de dar razón. Tenemos ejemplos en nuestra religión que dicen cuál es el papel de la mujer y su importancia. Fuera de ahí, fuera del Corán y la Sunna, todos son tradiciones culturales y tergiversaciones que hay que intentar apartar al Islam de las acusaciones y falsas acusaciones de las que se ve rodeado tanto en Occidente, pero entre los propios musulmanes. Realmente no hay que decir que es algo que se da solo fuera de la comunidad musulmana, es algo que se da dentro de la comunidad musulmana, que se tiene como esa visión de que el hombre vale más que la mujer o que el hombre tiene más derechos, cuando realmente en el Islam no hay nada a favor de eso. Sí que quiero además destacar un par de cosas. Sí que a menudo se cogen ciertos hadith y se tergiversan para darle desde el machismo cultural. Y realmente yo creo que a mí me llama mucho la atención, al hilo de lo que decías de Maryam alayhi salam y de Asia, es que realmente a menudo en la cultura occidental, que es bastante machista, aunque ahora se quieran hacer los liberales, ¿no? Realmente en lo único en que la mujer es ejemplar, pero lo único que la mujer es admirada es por su belleza. Es como ejemplo o paradigma de belleza. En el Islam, la figura de Maryam no aparece como la máxima expresión de la belleza en el Corán. El personaje que representa la máxima expresión de la belleza en el Corán es un hombre, que es alayhi salam, ¿no? O sea, realmente Maryam aparece como un ejemplo de virtud, de sumisión a Dios, de virtuosidad, de devoción y de religiosidad. Es muy curioso de qué forma, cuando en aquella época, incluso un poco después, en Europa se discutía si la mujer tenía o no alma, la Iglesia Católica y otra serie de intelectuales lo discutía, realmente en el Islam se ponía
a un hombre como ejemplo de belleza y una mujer no como paradigma de belleza, sino de santidad, de devoción y de, bueno, en fin, de recursos morales, ¿no? Y también simplemente el simple hecho de que en el Hajj, en el Haram, sea el único lugar donde hay hombres y mujeres juntos, lo mismo que el día del juicio. Esto, mi interpretación, y esto es muy personal, es que a la hora de la verdad no hay diferencia. Es decir, a la hora de un Hajj, a la hora de un día del juicio, que es la hora de la verdad, donde ya no importa la vida que hayas llevado, lo guapo que hayas sido, el dinero que hayas tenido, esa serie de cosas que son más bien accesorias. A la hora de la verdad, el hombre y la mujer están juntos y son iguales y equivalentes. La pregunta que me hago, si en una época durante la vida del profeta y sus enseñanzas, y sobre todo también de los 4 califas, que puedes llamar califas, hubo un comportamiento ejemplar en todos los aspectos, y el de las relaciones hombre-mujer también. Hemos llegado a tener una especie de Cristóbal Montoro, ¿no? El de Hacienda, que era mujer en la época de Omar, que era la encargada de supervisar los mercados, digamos, de que la gente pague sus impuestos. Una Cristóbal Montoro. ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué estamos en esta situación tan nefasta? Como para que una niña como la chica pakistaní, Malala, por invitar y aconsejar a las niñas a seguir sus estudios, pues ha tenido que sufrir un atentado que casi le quita la vida? ¿Qué ha pasado? Esto tiene que ver con la historia del Islam o de los musulmanes. De los musulmanes en general, no solamente con el tema de la mujer. El tema de la mujer ha sido un papel, ha sido un hecho que los que vinieron después, los reyes o los emires que vinieron después, lo que hicieron, hacer de la mujer simplemente ama de casa o mujer entre paredes y simplemente para los deseos del hombre, nada más. Y eso, hasta hoy en día lo estamos viendo en muchos países. El papel de la mujer está limitado a la casa. Sin embargo, es como hemos visto muchos antes de la época del profeta y después de los califatos, el papel de la mujer va mucho más allá. De hecho, estamos viendo las imágenes del Hajj, van mezclados los hombres y las mujeres, por lo cual no, tiene que ver con el estado en que están ahora mismo, el estado de adoración a Allah, de acercamiento a Allah, y eso debe permanecer fuera de este lugar. De hecho, ahora mismo hay muchos ulemas, dicen para los musulmanes muchas veces hay tabeques, incluso hay telas en las mezquitas, en distintos lugares de culto. Pues eso, en la época del profeta no hubo nada de esto. El tema es porque cuando se ha derrumbado digamos, el velo, la pared, si queremos decir, de respeto, pues han levantado otros muros para que las mujeres no tengan contacto con los hombres. Vamos a seguir esta, por favor, perdonadme porque tenemos al Sheikh y al hermano Aisa García al teléfono, pero conservad vuestras ideas, a lo mejor hacemos partícipe también al Sheikh Aisa García de este debate. Assalamu alaikum, Sheikh Aisa García. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estamos? Alhamdulillah, muy bien. Bueno, te llamamos evidentemente para felicitarte estos días y también para preguntarte sobre nuestra comunidad musulmana en América Latina en general, sobre todo en Colombia, que es donde estás ahora, aunque eres de Argentina. ¿Tienes constancia de cuántos musulmanes han peregrinado a la Meca? Y también nos gustaría saber cómo se organiza un musulmán de Bogotá o de Buenos Aires, o cómo, si quiere peregrinar, cuáles son los pasos que da. Bueno, con respecto a los números de los peregrinos, solamente me constan aquellos que han sido invitados por distintas entidades, ministerios de asuntos islámicos y así. Este año están peregrinando 92 hermanos y hermanas desde México hasta Argentina, todo lo que sería la América de habla hispana, invitados por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudita. Esos son los que me constan. Todos ellos, el punto en común este año es que son musulmanes nuevos, aquellos que han abrazado la fe. ¿Y qué hacen los musulmanes, las comunidades, cuando reciben a estos peregrinos que han ido a la Meca? Pues
Pues bueno, aquí estamos, como uno podría decir, muy lejos de la Meca. Realmente es una travesía muy larga. Entonces, para aquellos que han ido a hacer la peregrinación, todos los musulmanes nuevos los reciben con mucha ansia de escuchar las historias, ¿no? De qué es lo que han visto, cómo han percibido ese hecho de estar en una comunidad tan grande, porque aquí en América Latina tenemos una distancia muy grande hasta la Meca, y las comunidades son tan pequeñas que a veces los musulmanes sentimos que pertenecemos a una umma muy pequeña, de un número muy bajo. Y la experiencia que suelen sentir es común entre todos los que van a hacer la peregrinación, es esa diversidad, esa enorme cantidad de musulmanes que hay en el mundo, y eso aporta un plus, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que más suele aportar aquellos que escuchan las historias de los que han ido a hacer la peregrinación. Para una persona de aquí ir a hacer la peregrinación realmente es algo dificultoso. Primero porque es imprescindible pasar por Europa o por Estados Unidos para llegar, y muchos de los países de América Latina les exigen visa en ambos lugares. Entonces, no solamente hay que conseguir la visa de Arabia Saudí cumpliendo con todos los requisitos que exigen de comprar todo el paquete, que por el hecho, además de que estamos tan lejos, los tickets, los pasajes suelen ser bastante costosos. Aproximadamente de tickets solamente se gastan unos 2.000 euros. Sino que además hay que conseguir los requisitos para las visas de Estados Unidos o de Europa, lo cual dificulta aún más. Te queremos hacer también partícipe estamos hablando del tema del discurso del profeta, la paz sea con él, en la Hajjat al-Wada', en la peregrinación de su despedida de este mundo, de la comunidad musulmana y del mundo. ¿Qué destacarías de ese discurso en general? Nosotros nos habíamos centrado en el tema de la mujer y de la igualdad. ¿Qué más destacarías? Pues sí, ese discurso se suele conocer como el discurso de los derechos, ¿verdad? En el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam llama a los musulmanes a respetar los derechos todos unos de otros. Esencialmente habla sobre los derechos de aquellas personas que nosotros tenemos a cargo, los derechos de la familia, los derechos de los débiles, los derechos de la mujer. Así que eso es esencialmente lo que se rescata de ese discurso tan importante del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pues con nosotros, Sheikh Isa García desde Colombia, muchísimas gracias. Barakallahu fikum, hermano, barakallahu fikum. Un abrazo y a ver si te vemos pronto por aquí, inshallah. Assalamu alaikum. Quiero Allah facilitarlo, barakallahu fikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Verdad? El sermón de los derechos, porque el profeta deja las cosas muy claras. Hemos hablado de la mujer. ¿Os quedaba algo por decir, Naima y Ali? Sí, no, simplemente que, bueno, hablábamos, tú le preguntaste al hermano Abdul Wahab acerca de, bueno, de qué forma se ha llegado a la situación actual de la mujer. Yo creo que la opresión de la mujer comienza a crecer en un marco de opresión general, ¿no? Es decir, a partir de que se produce la gran fitna y Ali, que era en aquel momento jalifa legítimo, es apartado del poder y no vuelve a haber un jalifa legítimo, pues se va deteriorando lenta pero imparablemente la sociedad musulmana, la sociedad islámica, y entre las muchos derechos que se conculcan y que van cediendo ante esa opresión a lo largo de los siglos, pues están también los derechos de las mujeres, ¿no? Es una degeneración general, una descomposición general de la legitimidad y la justicia en la sociedad islámica. Pero yo creo que en este tema a lo mejor deberíamos salirnos un poco solo de hablar de musulmanes, porque realmente la situación de la mujer después fue por apartarse un poco de las enseñanzas islámicas, porque durante la época del profeta, durante la época inmediatamente posterior, los decenios posteriores, la situación de la mujer era la que marcaba el Islam. Con un alejamiento de las enseñanzas islámicas se volvía casi a la situación que tenía la mujer antes del Islam, y a la situación de opresión, de falta de derechos de la mujer que se tiene en el mundo islámico es la que ha sufrido la mujer en todas las sociedades en general. Es decir, no es algo solo del mundo islámico, de la sociedad islámica, sino que es algo, el papel de la mujer de relegada al hogar, relegada a la familia y sin ningún tipo de derechos, no solo se ha dado en el mundo islámico, se ha dado en todas partes. Entonces, es como esa globalización en todo. Entonces, hasta hace poco, hasta el siglo XIX, nos empezó a luchar por los derechos de la mujer
en Occidente. Pues igualmente en el mundo islámico yo creo que no es algo relativo al Islam, sino un alejamiento del Islam y una cosa de contagio de lo que estaba pasando en el resto del mundo. Es decir, se puede decir que con la caída de la legitimidad califal, con la implementación del régimen omeya, lo que ha pasado es la vuelta a ciertos valores preislámicos, como es el valor del hombre. Es decir, el inicio de ese camino. Es un inicio muy lento, pero se dan los primeros pasos en ese camino que luego... Hay que resaltar, por ejemplo, que la sociedad musulmana andalusí, el papel de la mujer era muy importante. Ibn Hazm es uno de los grandísimos sabios, ha tenido más maestras, más mujeres que le han enseñado que hombres. Justo el punto que iba a tocar, eso no es la única que permite... Perdona, durante la historia desde el califato, desde los omeyas, hasta hoy en día, pues ha habido mujeres que han aportado, han desempeñado un gran papel en la historia de los musulmanes, en la historia del Islam. La otra gran enseñanza en este discurso ha sido el de la igualdad y la diversidad. Ahí es donde el profeta dice: no hay diferencia entre un árabe y un no árabe, y entre un negro y un blanco, todos somos de barro y todos pertenecemos a un mismo padre, que es Adán. Hoy día, la situación que estamos viviendo, podemos decir que los seres humanos hemos acabado con ese racismo, esa discriminación en base al aspecto del otro, al género del otro, a la religión del otro. No, en absoluto. O más bien... Desde luego, y particularmente, a lo mejor hay un sitio en el mundo en el que se haya acabado con el racismo. Yo no lo creo, que haya ningún sitio totalmente libre de racismo. Pero sí que especialmente yo que he vivido allí, pues en esa zona donde Rasul Sallam dio ese discurso, desgraciadamente se ve muchísimo racismo. Yo he vivido por 2 años en Arabia Saudí y debo decir que se ven ejemplos de racismo absolutamente intolerables, ¿no? Y de racismo además bien enraizado, ¿no? ¿Racismo o xenofobia? No, racismo absolutamente. Es decir, la consideración de que el que tiene un aspecto distinto al tuyo es necesariamente inferior. No sé si racismo científico del que había a finales del siglo XIX en Europa, no sé si ese tipo de racismo, pero una forma de segregación en base a la raza o la procedencia, llámese racismo o xenofobia, existe. Y uno de los sitios donde más fuertemente lo he visto yo, que he viajado bastante por el mundo, es la zona en la que vivió hace 1400 años a Rasul Sallam. O sea que no creo en absoluto que ni como musulmanes ni como humanos pues hayamos superado el racismo tanto como nos creemos, ¿no? Pero eso se debe a como la identidad musulmana, el considerarnos musulmanes ya no es lo primero dentro de las distintas identidades que puede tener el ser humano. Entonces, identidades nacionales, identidades de clase, identidades económicas se han superpuesto a la identidad islámica. Entonces, si tú realmente lo importante es el Islam, entonces si lo primero de tu vida es el Islam, tienes esa hermandad. Si tú eres el hermano de una persona negra, una persona pobre, ahí ya se difumina esa desigualdad o esa diversidad. Realmente todos somos iguales porque realmente hermanos, a la persona a la que más te puedes parecer es al hermano, por eso se utiliza eso en el Islam. Y luego un discurso que tiene más de 400 años ya defendía los derechos en igualdad y hablaba incluso del carácter físico, que es el racismo del que más ha adolecido el mundo y que hemos tenido posteriormente a personas que no eran consideradas personas por su aspecto de piel. Entonces, igual que el tema de las mujeres, el separar eso del Islam, el decir, es lo que decías al principio, que a lo mejor este discurso no es tan público, no es tan conocido como debería serlo, pero simplemente el hecho, tanto a musulmanes como a no musulmanes, de saber que hace 1400 años una persona, la consideres profeta o no la consideres profeta, ya defendía la igualdad entre todos, independientemente de su color, por lo menos te debe llevar a la reflexión y a decir, algo había ahí, y reflexionar sobre el tema. Y además el mensaje del profeta ha sido muy claro, muy profundo y muy directo, porque había racismo antes del Islam, y el Islam lo que ha venido es a hermanar no solo a las tribus, no solo a poner iguales a hombres y mujeres, sino que dentro del seno de la primera comunidad de personas que más veneran a los musulmanes, que son los compañeros del profeta, había un bizantino, había bizantinos, había persas, había africanos subsaharianos, es decir, es constante, evidentemente, podemos constatar fácilmente que todos los días hay discursos racistas. Podríamos decir que, al igual que le pasó a Malcolm X y a otras tantas personas, ya esa primera generación de los musulmanes, que recuperando esos valores y esa espiritualidad podemos acabar con este fenómeno.
Yo creo que esto pasa con todo. Si nosotros volvemos a los orígenes, realmente al mensaje este del profeta, al mensaje de la despedida, pues si nosotros vamos a la fuente, pues entonces ya no tendremos ningún problema de estos, incluso con el tema de la mujer, con el tema de los derechos, con el tema de la diversidad. Incluso la primera constitución que se hizo, la constitución de la Medina, no solamente a nivel individual entre personas, sino hasta a nivel de Estado. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo en consideración las minorías en este caso. Que para el Islam ni siquiera se les llama minorías. Minorías es un concepto de aquí, sino que totalmente iguales. Cuando dice el profeta en la Constitución, los judíos son una comunidad con los musulmanes. No dice ni minoría ni nada. Sí, sí, igualdad total a nivel y esto también tiene que ver con, siempre tenemos que diferenciar entre lo que es el Islam, lo que manda el Islam, y lo que son los comportamientos de los musulmanes. En este caso, por ejemplo, nosotros lo que vemos en Occidente, pues tenemos la posibilidad, la oportunidad de contactar con otra gente, otras culturas, con gente de otros colores, si queremos decir. Entonces, en este caso, esto nos lleva a reflexionar más y acercarnos más. Sin embargo, muchas veces lo que acaba de llamar el hermano Ali, en otras partes del mundo, por ejemplo, ese rechazo no es necesariamente racismo, sino rechazo a lo ajeno, miedo al extranjero, miedo al nuevo. Entonces, a lo mejor se puede... Digamos que eso, además de espiritualidad, explicando un poco, se pueden eliminar esos prejuicios. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y volveremos con un aventurero almeriense, andaluz, que se fue, como les dije al principio, hasta la Meca y volvió, con nuestro compañero Abdelhamid Damarouche, que estará aquí con nosotros después de la pausa, nos lo contará. Hasta ahora. Bienvenidos ya de vuelta a esta tercera y última parte de Miqat del día de hoy. Tenemos con nosotros, le damos la bienvenida a Abdelhamid Damarouche. Assalamu alaikum, Abdelhamid. Hoy nos traes a otro personaje y hemos de decir que normalmente lo que sabemos de la Edad Media, de las rutas, de cómo viajaba la gente, lo debemos a los viajeros, a los aventureros de esas épocas, que además de viajar y además de conseguir sus objetivos, conseguían redactarlo. Muchísimos, hemos visto ayer a Ibn Jubayr, conoce todo el mundo a Ibn Battuta, pero hoy vamos a ver a un almeriense que se llama Ibn Sabbah. ¿Quién es Ibn Sabbah, Damarouche? Ibn Sabbah es un almeriense, bien como has señalado, que vivió en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV. Y aquí ya no estamos hablando de Al-Ándalus dominado por los musulmanes, sino más bien al contrario, Al-Ándalus dominado por los castellanos. Y ya estamos hablando de mudéjares. Entonces, mudéjares son los musulmanes que vivían bajo autoridad cristiana en la península ibérica. Sí, exactamente. Y el motivo de su viaje quizás se puede centrar entre una huida y la búsqueda del saber al mismo tiempo, ¿no? Pues él viajó a la Meca siguiendo la ruta, esta vez cruzando el estrecho hacia África, cruzó Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, hasta llegar a Egipto, Alejandría, donde se reunían todos los peregrinos para seguir el camino hacia la Meca, ¿no? Llegando a la Meca, pues ese personaje, As-Sabbah, pues lo primero que, bueno, hay que mencionar de que por cada zona que pasaba iba apuntando todos los detalles de lo que veía, tanto en África, en los países africanos, como en Egipto, Alejandría y también la Medina, la Meca y todo, ¿no? Pues lo primero que le sorprendió fue el calor, ¿no? Sintió tanta calor que en su cabeza, tal como ha mencionado él, que se recordó de un hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, no sé hasta qué punto es cierto o no, pero dice que quien aguanta el hambre de la Medina, el calor de la Meca, se le garantiza el paraíso, ¿no? Curioso, no sé Pues sí, es un personaje curioso porque, bueno, pasó un año en la Meca, ¿no? Hizo 11 peregrinaciones menores, la Umra y el Hajj. Y también recuerda haber pasado también ahí el mes de Ramadán con el calor, porque es el calor que hace y puedo soportarlo, ¿no?
Pues ahí donde aprendió de los ulemas, de los sabios de estos países de Oriente, y ahí donde memorizó el Corán. El Corán. Y esto, memorizar el Corán y aprender el hadith, le sirvió mucho para utilizarlo como testimonio en su libro, ese manuscrito de Rihla, ¿no? Del libro de viaje. Pues, de hecho, en cada página, dice, en cada página incluye un versículo del Corán o del hadith. Y pues hay que mencionar también que hizo una descripción muy detallada de la Meca y entró, se dice que fue de los afortunados que entraron al Kaaba y pudo describir detalladamente lo que vio dentro. Dentro del cúbico este. Sí, sí. Que ya en el siglo XV al parecer se podía acceder a entrar, ¿no? Entonces describía con todo detalle, también describía cómo los musulmanes compraban el kafn, que es la mortaja, mojándola con poco de agua de Zamzam y guardarla hasta el momento oportuno, ¿no? O sea, que ya. Y contaba muchos detalles, muchísimos detalles. Hay una curiosidad en su escritura que has destacado, y es que escribía en Darija, ¿no? Que es una especie de dialecto, ¿no? Es el idioma propiamente árabe clásico conocido por los sabios, que escriben en árabe fusha, sino que en este caso escribe su obra, pero en un dialecto. Predominaba el dialecto. Escribía en árabe clásico, pero también el dialecto es por lo que los investigadores lo calificaban como gente poco culto, ¿no? Porque no dominaban muy bien el árabe, aunque memorizó el Corán, estudió entre los sabios, las escuelas de los sabios y ulemas ahí en la Meca, pero aún así, pues... Y además hay una confusión también, se dijo que él dictó su viaje a otra persona que lo redactó. Y otra confusión también de que el manuscrito, también hay un solo manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Túnez y una copia en Rabat, o sea que todavía no se ha estudiado por completo, o sea que todavía sigue su obra, que son 300 páginas más o menos. Se dice que un morisco después, en el siglo XVI, después de su muerte, volvió a redactarlo porque se menciona el nombre de Abu Sabbah, que Allah le tenga misericordia, por supone que ha muerto, ¿no? Entonces ya... Y bueno, en este libro resalta muchas... bueno, hay que mencionar de que este libro es de muchísima baja calidad en comparación con el libro de Abu Zubair que hemos visto, del que hemos hablado ayer, que tanto en calidad descriptiva como narrativa, ¿no? Pues hay mucha diferencia, aunque incluía versículos del Corán y todo, pues dista muchísima. Hay mucha baja calidad, ¿no? Baja calidad, pero hay mucha información, es lo más importante. Se va de Almería, pasa por todo el norte de África, llega a la Meca, permanece ahí un año, ¿vuelve a Almería o no? Vuelve a Almería. Vuelve a Almería. Y es que su obra es un poco... él decía, rogaba a Dios primero perdonar o proteger a los musulmanes que vivían en el Andaluz bajo dominación castellana, y al mismo tiempo le echaban la culpa por los que podían ir y no lo han hecho, incluido ellos. Él ha vuelto, pero dice Allahu Ghafur Rahim, Dios perdona, Dios es misericordioso y perdona al final, porque él se incluye, ¿no? Incluido, ha vuelto otra vez. Una vez que ha vuelto a Almería, para él es un pecado quedarse en el Andaluz bajo autoridad dominio, cristiana. Bajo autoridad cristiana. Entonces es un poco curioso, ¿no? Curioso y contradictorio, Sí, pero una sí. vez que está aquí y ha aprendido el Corán y tiene ciencias islámicas, ¿qué hace en Almería? Yo creo que su obra más o menos es más educativa que informativa, ¿no? Incluso el título, que es... no me acuerdo muy bien del título, se lo tengo aquí, pero bueno,
es recordatorio, ¿no? Recuerda, Tadkir al-Akhyar, una parte del título, ¿no? Es recordar a los electos o a la gente de bien. Entonces, es recordar a la gente del Andalus, o los mudéjares, o los musulmanes que quedaron en Andalus, de que no tienen que olvidarse de su religión por temor a que se convirtieran al cristianismo. Entonces, él lo que era como quería recordar a la gente constantemente de que tienen que aferrarse a su fe, a su religión, y ya que precisamente porque había un fenómeno de conversiones. Había un fenómeno de conversiones, precisamente. Él también echaba la culpa de la dominación cristiana a los mismos musulmanes del Andalus, porque decía que se desviaban del camino de Dios, se olvidaban del ataque, de la oración, se olvidaron de los puntos fundamentales básicos del Islam. Entonces, como castigo, pues Dios hizo que los cristianos conquistaran al Andalus. Y en ese momento pues menciona también lo que es, menciona a Adán como castigo a Dios, se lo echó del paraíso. Lo mismo ocurrió con los musulmanes, hace esta comparación, ¿no? Que los cristianos ocupaban el Andalus y echaron a los musulmanes. Pero bueno, hemos visto un ejemplo de Ibn Sabbah, que ha podido hacer el Hajj desde tierras, digamos, gobernadas por cristianos y volver. Por lo tanto, cabía esa posibilidad, había esa libertad de ir a cumplir. Sí, hubo una época en la historia de Al-Ándalus, hasta más o menos la llegada de los reyes católicos, en que sí, bueno, había épocas sus más y sus menos, épocas de más tensión, épocas de menos, pero en principio se daba por asumido que musulmanes podían residir sin problemas, conservando cierto grado de autonomía, incluso en zonas de cristianos. Es a partir del fin de la que llaman reconquista, cuando definitivamente eso se olvida y se deja de lado. Se busca la homogeneidad a costa de mudéjares y de judíos también. También hemos de resaltar que en muchísimos libros de muchísimos sabios que han hecho la peregrinación cuentan unas experiencias. Si este ha sido Ibn Sabbah, un viaje sobre todo físico, geográfico, que se trasladó desde la península ibérica, pasando por todo el norte de África para llegar a la península arábiga y volver, ha sido más bien un viaje así físico, un viaje también de conocimiento, pero también hay muchos que viven unas experiencias espirituales muy notables. Algunas son muy conocidas y que la gente, digamos, recuerda con mucho anhelo, y también para resaltar esa sinceridad, esa honestidad con que contaban estos grandes sabios. Tú, Abdul Wahab, nos has contado, bueno, a medias, la historia de un grandísimo, que es Abdullah ibn Mubarak, uno de los grandísimos sabios musulmanes. ¿Cuál es la historia que tiene? Pues la verdad, esta historia viene reflejada en muchos libros. Abdullah ibn Mubarak empezaba primero el viaje muchísimos meses antes de estas fechas. Lo que hacía es recaudar dinero a los peregrinos, iban en grupo, anteriormente lo hemos mencionado ayer, iban en grupos. Para ir a la peregrinación se va en grupo. Entonces, en caravanas. En caravanas. Y recaudaba dinero a todos los peregrinos y luego iban en el viaje. Y van, como el viaje dura bastante tiempo, hay que descansar en ciertas zonas, y una vez, una tarde así, reposando en el camino, lo que se encuentran con una mujer necesitada, pues escogiendo comida desde la basura. Y luego es un hecho llamativo. Nosotros vamos de peregrinación, él había hecho su primera peregrinación. Entonces, y además era un gran sabio, era muy conocido en la Meca. Y un gran comerciante. Un gran comerciante. Y luego lo que hizo es, se optaron por donar esa cantidad, el dinero recaudado, a esa mujer y volver, puesto que es más fundamental alimentar a una persona, dar de comer a una persona, a que ir de camino a la Meca, porque ya tu obligación ya la habías hecho. Entonces, el Sayyidina Abdul Mubarak ha retornado, ha vuelto con el resto de los peregrinos, ha vuelto, y luego, pasado la temporada del Hajj,
vienen gente a saludarle, para felicitarle por el discurso que había dado en la Meca. Y él algo hecho que él no había estado, porque ha regresado. Sin embargo, su presencia a nivel espiritual, a nivel de... Pues la gente lo han visto, aunque él no estuviera. Entonces es un hecho que viene reflejado en los libros de la historia, y eso nos lleva a hablar de que no solamente la peregrinación a nivel de cuerpo es una vez en la vida, pero a nivel espiritual, a nivel de alma, pues debe ser constante, permanente, y muchos sabios, mucha gente viven esa peregrinación anualmente, si no decimos diariamente. Y luego algo llamativo a Sayyidina Abdullah Mubarak era cuando iba a la Meca, a la Medina primero, pues hacían lo que es ziyara, la visita al profeta sallallahu alaihi wasallam, es algo fundamental en la peregrinación, y luego les preguntaba ¿qué te habían dicho tus familiares que les comprara? Y luego compraba lo mejor de lo que había en la Medina, y luego va a la Meca, hacía lo mismo con los peregrinos. Y una vez vuelto al país de origen, a Irak en este caso, pues lo que hacía, devolver todo el dinero recaudado a la gente de los peregrinos, por lo cual... Lo pagaba él mismo, llevaba muchísima gente. De hecho, las crónicas dicen que en este viaje había gente pobre que iba a, digamos, él les pagaba los costos, y gente rica. Los ricos evidentemente siguieron su viaje, mientras que los demás. Lo curioso es que cuando él ve a una mujer tomar una gallina, que es muerta, no se puede comer un animal muerto, le pregunta, la persigue, no le quiere decir nada, pero luego le reconoce de que es viuda y que tiene 3 hijos y que nadie les mantiene. Por lo tanto, tenía la obligación, la necesidad de recurrir, le dio ese dinero, y Allah subhanahu wa ta'ala le recompensó con un hajj, que además la gente lo felicitó. Eso es muy importante a la hora de entender realmente cómo es la espiritualidad del Islam. La espiritualidad no es una cuestión personal, individual, egoísta, sino que responde ante un conjunto de valores en donde hay prioridades, como es la vida de un ser humano y alimentarle. ¿Es más importante, Naima? Sí, la verdad es que es más importante. Y luego lo tenemos en cuenta en estos días, por ejemplo, o en el resto del días, que tenemos recompensas, que son los días más queridos por Allah subhanahu wa ta'ala, haciendo cualquier otra acción que no sea solo ir al Hajj. Y luego yo me he acordado cuando estaba hablando de esa peregrinación espiritual, que realmente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que nos dice es, si después del Fajr nos quedamos haciendo tasbih o leyendo Corán hasta el amanecer, tenemos la misma recompensa que la de hacer un Hajj o hacer una Umrah. Es decir, podemos hacer una diariamente y tener la misma recompensa, solo dando esa importancia a la espiritualidad y esa importancia a lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos recomienda hacer estos días. Perdona, esto me recuerda, Ibn Sabbah mismo, tenemos un minuto, que critica, hace 50 segundos, que critica a un califa precisamente por ir a la Meca. Hay diferencia entre lo que es la ibada o la devoción y lo que es uno de los pilares del Islam, que es ir a la Meca. Lo critica porque va a la Meca en vez de quedarse defendiendo a la tierra del Islam en este entonces, viendo las necesidades del pueblo, de la gente. Pues bueno, antes de despedirme de vosotros, les digo a los musulmanes que nos están viendo ahora y que estén en España, que hay unos acuerdos entre la Comisión Islámica de España y las autoridades del Estado español, por el cual todo musulmán y toda musulmana que trabaje o que vaya a la universidad o que vaya a los colegios tiene derecho a pedir el día de descanso, el día de Eid, por lo tanto, siempre con previo aviso, evidentemente, y con acuerdo. Así que todo musulmán y toda musulmana que quiera descansar ese día no tiene más que, y basándonos, porque está refrendado por la ley y por este pacto y estos acuerdos del 91, 92, que pueden ausentarse, pero eso evidentemente hay que comunicárselo a los responsables de la empresa o de la administración en donde se trabaje. Así que tienen ese derecho, ténganlo en cuenta, pídanlo, porque son raras veces son las personas que lo piden, así que pidan este derecho, ejérzanlo, luego poco a poco, inshallah, se respetará cada vez más. Y pedimos desde aquí a los empresarios, a los responsables, que digamos sean un poco sensibles a esta cuestión y permitan a los ciudadanos musulmanes y ciudadanas musulmanas disfrutar de este día tan especial y que podrían recuperar después o antes. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo os agradezco. Muchísimas gracias a Ali Calatayud. Muchísimas gracias a Abdulhamid Amarush. Muchísimas gracias a Naima Al-Aqil. Muchísimas gracias a Abdullah. Nosotros volvemos, inshallah, el próximo lunes a las 2, como de costumbre, y ya con el día especial 9 de Dhul Hijjah, el día de Arafah, el día grande del Hajj. Hasta el lunes, sean felices. Assalamu alaikum.